Pausa. Una pelota yace en el barro. El mundo está mojado y oscuro, un lienzo de tierra y sombra, esperando la acción. El aire es denso con el olor a lluvia y tierra, un perfume primitivo. Esta imagen simple, una esfera descansando en la tierra blanda, es la semilla de una historia que abarca imperios, culturas y milenios. Las manos la buscan, no con la intención de trabajar, sino con la chispa de algo más vivo. Los pies se mueven, no para viajar, sino para bailar, para desafiar, para controlar. Las voces gritan, no con ira ni miedo, sino con la energía pura y emocionante de la competencia. Así es como muchos de nuestros juegos comenzaron, en los momentos crudos y sin guión de la interacción humana con el mundo físico. Así es como la gente aprendió a jugar, y al jugar, aprendieron a luchar, a cooperar, a resistir. Así es como comenzó el deporte, no en estadios relucientes bajo el resplandor de luces artificiales, sino en campos embarrados, patios polvorientos, calles caóticas de la ciudad. Antes de la fama, antes de los contratos multimillonarios y las transmisiones globales, solo existía la contienda elemental. Cuerpo contra cuerpo, voluntad contra voluntad, todo centrado en el movimiento de un objeto simple. Entender los orígenes de estos juegos es entender algo fundamental sobre nosotros mismos, nuestra necesidad de comunidad, nuestro profundo impulso por la excelencia y nuestra capacidad para encontrar belleza y significado en la lucha. La historia del deporte es la historia de la humanidad escrita con sudor, tierra y determinación. Pausa. Hace mucho tiempo, en un mundo de túnicas de seda y ceremonias intrincadas, la gente de China jugaba un juego llamado Cuju. El nombre en sí, elegante en su simplicidad, se traduce como balompié. Este no era un juego de fuerza bruta, sino de profunda habilidad y delicado control. Los jugadores, a menudo miembros de la corte imperial o de la élite militar, se reunían en campos de césped bien cuidados. El balón era una obra de arte en sí mismo. Una esfera de cuero cosido, rellena de plumas, rellena de pelo, lo suficientemente ligera como para ser manipulada con el toque de un artista. El objetivo era impulsar este balón a través de una pequeña red o un aro elevado, a menudo tendido entre dos altos postes de bambú. Era un espectáculo de agilidad y precisión, usando solo los pies, las rodillas, el pecho y la cabeza. El juego exigía pies rápidos, el equilibrio de un bailarín y una mente capaz de anticipar la trayectoria del balón en 3 dimensiones. Era tanto una actuación como una competición. Pausa. La doble naturaleza del Cuju, como ejercicio militar y como expresión artística, es lo que lo hace tan fascinante. El movimiento constante, la necesidad de cambios rápidos de dirección, la exigencia de un juego de pies preciso, se consideraban análogos directos a los movimientos requeridos en combate. Un soldado, que podía controlar el balón de cuero ligero con los pies, podía navegar por un campo de batalla caótico con mayor facilidad. Desarrollaba la resistencia, fomentaba los reflejos rápidos en equipo, inculcaba coordinación y apoyo mutuo. Cuando un jugador pasaba el balón, los demás debían anticipar el movimiento y posicionarse en consecuencia. Más allá de los beneficios físicos, el juego también enseñaba disciplina mental. El balón no podía tocarse con las manos, lo que requería un nivel de concentración que eliminaba todas las distracciones. Cada patada tenía que ser deliberada, calculada para la altura, el giro y la dirección. Pausa. Lejos, a través de la vasta extensión del tiempo y la geografía, otra forma de preparación física se estaba perfeccionando, bajo el implacable sol italiano. En el mundo romano, fuerza, disciplina, destreza marcial. El entrenamiento de los gladiadores se convirtió en un deporte oscuro y exigente por derecho propio. Aunque recordamos a estas figuras por los sangrientos espectáculos del Coliseo, su viaje comenzó mucho antes de que pisaran la arena caliente. Comenzó en el ludus, en parte cuartel, en parte gimnasio, en parte prisión. Aquí, los hombres eran sistemáticamente descompuestos y reconstruidos en atletas de combate formidables, sus cuerpos acondicionados al pico absoluto de la resistencia humana.
El régimen de entrenamiento dentro del ludus era brutalmente intenso y altamente estructurado. Los gladiadores no solo aprendían a luchar, eran forjados como especímenes físicos supremos. Corrían kilómetros para desarrollar resistencia, se involucraban en implacables luchas y agarres para desarrollar fuerza bruta y apalancamiento. Practicaban sin cesar con pesadas espadas de madera, rudis, que a menudo pesaban el doble que las armas de acero. Este entrenamiento con sobrepeso construía la potencia explosiva y la resistencia muscular necesarias. Cada día era un ciclo de ejercicio agotador, simulacros con armas e instrucción táctica, supervisado por un lanista. La transformación de un hombre en gladiador era, al final, un proceso para crear un espectáculo público. Aunque el entrenamiento era algo privado y agotador, todo su propósito estaba dirigido a la mirada del público. La gente romana no solo quería ver una pelea, querían ver una competencia de habilidad, una exhibición de excelencia atlética bajo la presión más extrema imaginable. La multitud aprendió a reconocer y admirar las técnicas específicas de los diferentes tipos de gladiadores. Podían apreciar una parada bien sincronizada, un ataque rápido y eficiente, la increíble resistencia de un luchador que aguantaba un combate largo y agotador. De esta manera, la cruda realidad de la arena se enmarcaba como un evento deportivo de alto riesgo. Los duros y repetitivos ejercicios estaban diseñados para inculcar una especie de memoria muscular que resistiría bajo el rugido de 80.000 espectadores. Pausa. En las calles fangosas y caóticas del Londres medieval, un tipo diferente de juego cobró vida, uno que contrastaba fuertemente con la gracia refinada del Cuyu, o el entrenamiento disciplinado del gladiador. Este era un juego del pueblo común, una contienda salvaje, desordenada y emocionante, que ahora llamamos fútbol medieval. No se jugaba en un campo impecable, con límites claramente marcados. En cambio, toda la ciudad se convertía en el estadio. En días festivos como el martes de carnaval, aprendices, comerciantes, artesanos, trabajadores, salían a las calles para participar en un juego masivo y anárquico que enfrentaba a una parte de la ciudad contra otra. El balón era un objeto simple y robusto, un testimonio de los orígenes populares. A menudo, era una vejiga de cerdo inflada, quizás encerrada en cuero cosido para mayor durabilidad. Era lo suficientemente resistente como para soportar patadas y lanzamientos en calles sin pavimentar. Las reglas eran mínimas y en su mayoría no escritas. El objetivo principal era llevar el balón a una meta designada: la puerta de una iglesia, una cruz de mercado, las orillas del río Támesis. El juego era menos un partido estructurado y más un disturbio en movimiento. Una marea de humanidad avanzaba por callejones estrechos y plazas abiertas. El juego era increíblemente rudo. Los jugadores saltaban, empujaban, forcejeaban y corrían en una masa agitada. No existía el concepto de faltas o penaltis tal como los conocemos. El juego podía moverse por kilómetros, de un extremo de la ciudad al otro, arrastrando transeúntes. Las ventanas se tapiaban en anticipación y los comerciantes cerraban sus puertas con prudencia. El barro era espeso y resbaladizo. La magnitud del fútbol medieval de masas es difícil de entender desde una perspectiva moderna. Este no era un juego de 22 jugadores, era un juego de cientos, a veces miles. El equipo era un barrio entero, un gremio, la población de una parroquia enfrentada a otra. Esta participación masiva transformó el juego de una simple competencia atlética en un gran evento social, una forma de ritual popular. La oleada de la multitud por las calles era como una fuerza de la naturaleza, un río humano abriéndose paso a través del paisaje urbano. Niños, hombres y ocasionalmente mujeres audaces eran arrastrados por la persecución. Sus identidades individuales momentáneamente perdidas ante la voluntad colectiva. Esta energía caótica, aunque destructiva, también era profundamente unificadora. Correr con tus vecinos, empujar junto a ellos en el barro, celebrar una pulgada de terreno ganada con esfuerzo. Estas experiencias creaban fuertes lazos sociales. El juego reforzaba un sentido de pertenencia a un lugar específico y a un grupo específico de personas. Las rivalidades eran feroces,
pero también parte fundamental del tejido social de la ciudad. El Cuyu, el entrenamiento del gladiador romano y el fútbol medieval de masas. El Cuyu, el entrenamiento del gladiador romano, el fútbol medieval de masas, a pesar de sus grandes diferencias, están unidos por un hilo común e ininterrumpido. Cada uno, a su manera única, demuestra cómo las sociedades humanas han utilizado los juegos para aprender, para unirse y para poner a prueba los límites del cuerpo y el espíritu. Representan tres caras distintas de la misma idea fundamental: práctica, prueba, espectáculo. En las cortes de China, la élite atlética encontró una forma de arte en la habilidad física. En las arenas de Roma, el público encontró un drama apasionante en la fuerza fabricada. Y en las calles embarradas del Londres medieval, la gente común encontró un poderoso sentido de identidad en el juego comunitario. Todos estos juegos utilizaban herramientas sencillas y el potencial puro del cuerpo humano. La pelota, la espada de madera, la calle abierta, estos fueron los humildes instrumentos a través de los cuales se buscaba la grandeza, y en cada caso había multitudes que observaban, vitoreaban y daban sentido a la contienda. Pausa. También debemos recordar las caras y los cuerpos detrás de estos juegos antiguos. La historia del deporte no es una línea de tiempo abstracta de reglas y eventos. Es una historia de seres humanos. Es la historia del joven jugador de Cuju, sudando con sus túnicas de seda, mientras practica una patada por milésima vez, sus músculos adoloridos, pero su espíritu enfocado en lograr un momento de gracia perfecta y sin peso. Es la historia del gladiador en entrenamiento con los nudillos en carne viva y el cuerpo cubierto de moretones, superando el dolor en el patio polvoriento, porque la supervivencia depende de su dominio de una espada de madera. Es la historia del aprendiz de Londres, con el corazón latiéndole de miedo y emoción, mientras se lanza a la multitud agitada por el honor de su calle. Estas son las personas que dieron forma al deporte. Fue su esfuerzo, su sudor y su pasión lo que convirtió el juego simple en algo más grande y significativo. Los maestros de Cuyu y los lanistas romanos, quienes gritaron instrucciones, corrigieron fallas y transformaron el talento en bruto, en habilidad refinada. Fueron los espectadores quienes, dando al concurso su peso emocional. Pausa. Así que, cuando veas una pelota rodar por un campo de hierba verde o barro oscuro, tómate un momento para recordar estos primeros juegos. Deja que tu mente conjure la imagen de los jugadores de Cuyu, con sus túnicas fluidas y movimientos poéticos bajo la atenta mirada de un emperador. Imagina a un gladiador en un patio de entrenamiento bañado por el sol, sus músculos tensos y concentración absoluta. Imagina una calle de Londres atestada un mar de cuerpos y una tormenta de gritos. Cada una de estas imágenes es una piedra fundamental en la gran catedral del deporte. Cada escena muestra cómo el deporte enseñó al cuerpo, puso a prueba la voluntad y fortificó el alma. El deporte comenzó en las cosas más simples. Comenzó con una patada, una carrera, una caída y un grito triunfante. De estas acciones humildes creció el ritual y la ceremonia, y expresiones profundas de orgullo comunitario. El legado de los campeones modernos empezó con jugadores anónimos. El origen de la gloria no está en la ceremonia de la victoria, sino en el primer paso en el campo. Hoy, cuando un estadio se llena, sentimos ese pulso antiguo. El corazón de la multitud late como un tambor viejo y poderoso. El origen de la gloria es tan antiguo, tan simple y tan profundo como esa primera pelota, esperando en el barro.